digamos, es un invitado especial para nosotros, ya que nosotros tuvimos la oportunidad de tenerlo como profesor en nuestro tiempo de residencia. Es el doctor Eric Pérez Villarreal, es el expresidente de nuestra asociación hermana. El día de hoy nos va a presentar la vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Urgencias, la doctora Alejandra González. Realmente es un privilegio tenerlo con nosotros. ¿Y qué más? La presentación con la doctora, que es una gran amiga de él. A ver, doctora. Buenas tardes, la bienvenida. Esta niña se une a la presentación por parte del rector de Internet, de nuestra invitada de los. Vamos a traer el tema de decisiones en el estado de derecho de Buenas tardes. Le agradezco la invitación de la Asociación de Medicina de Urgencias y Desastre de México. Es una asociación que conozco desde hace mucho tiempo, conocí a sus expresidentes y bueno, con algunos he trabajado. A pesar de pertenecer a la Sociedad Mexicana de Medicina de Urgencia, la verdad es que hemos hecho un vínculo. Con el doctor Franco en febrero firmamos un convenio de colaboración para el bien de la medicina de urgencias de México y obviamente pues la expansión hacia todo lo que es el mundo de la medicina de urgencias de nuestro país. Pues el día de hoy me han invitado y yo la verdad es que agradezco mucho para hablar de un tema que para mí es extremadamente importante, yo creo que para todos los que estamos relacionados con la medicina de urgencias y el paciente crítico, que es el choque hemorrágico. La toma de decisiones en el estado de choque hemorrágico. La verdad es que el tema lo traigo como toma de decisiones, es como para cambiarle un poco el conocimiento a la medicina de urgencias. Nuestra sala de observación no se debe llamar sala de observación, se debe llamar sala de toma de decisiones, que ya en Inglaterra y en algunos estados de Estados Unidos ya le están cambiando el nombre. Hoy en día los artículos en relación a la acción del médico de urgencias también están cambiando, ¿no? A pesar de que esto ya ha sucedido desde hace varios años, en nuestro país apenas también está entrando este término en toma de decisiones. ¿Y por qué es esto? Bueno, por la importancia que nosotros como urgenciólogos tenemos en el sistema de salud, la toma de decisiones. Si ustedes van a cualquier servicio de urgencias, y si no es que vienen de uno, pues las salas de urgencias están llenas, están repletas. Si nos vamos 32 años atrás, donde no existían los médicos de urgencias, siguen estando igual. ¿Cuál es la diferencia entre no tener médicos especialistas y tenerlos? Esa es la pregunta. Y es la pregunta que nos hemos hecho desde hace como unos 2 o 3 años. ¿Verdaderamente vale la pena la medicina de urgencias? ¿Vale la pena ser urgenciólogo? Bueno, consideramos que efectivamente sí. Que tenemos que retomar muchas cosas. Que la atención de los pacientes hoy en día es diferente, completamente diferente. Más llena de calidad, más llena de ciencia, más llena de probabilidad, más llena de menor riesgo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero tenemos que estar retomando esto y bueno, el tema de toma de decisiones es precisamente para eso. Es decir, vamos a hablar de un tema de choque hemorrágico que se ha venido hablando desde hace miles de años. Suena a veces como un poco extraño o raro, pero sin embargo hoy los pacientes siguen muriéndose de choque hemorrágico. Seguimos teniendo la duda, ¿cómo vamos a tratar a este paciente? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Y bueno, yo como profesor de residentes, de verdad que me encuentro con las personas que también tienen esa duda de cómo intervenir de forma inmediata con este tipo de pacientes. ¿Me pasas la que sigue, por favor? Pues la verdad es que la historia nos señala. Nosotros los médicos de urgencias, aquellos que no aceptemos nuestros errores del pasado, estamos condenados a repetir el mismo error continuamente, u otra vez, cuando menos una sola vez. Y les menciono esto porque te podría dar poco. Porque esto que en 1980 Trunkey mencionó como una distribución de la mortalidad trimodal,
en donde decía que había 3 picos en la mortalidad de los pacientes con trauma. Mencionaba el pico temprano, que era la muerte en minutos, y que estas eran, ocasionadas por lesiones catastróficas. Lo que sucedía en el evento, lo que sucedía en el momento del accidente y la mortalidad que tenían obviamente las personas, en donde había muy poco que hacer. Y donde se ha volcado hoy en día casi todo lo que se conoce como la prevención del trauma, ¿no? Cinturones de seguridad, bolsas de aire, equipo especial para todos los trabajadores, colocar unas cosas que tapan esto de la electricidad para que los niños no metan sus dedos, el no acercarlos a la cocina, etcétera. Todas unas medidas preventivas, sin embargo, se siguen presentando. Y la verdad es que a pesar de todo, no sabemos si un día vamos a agarrar el carro y vamos a chocar. Y en México somos vulnerables, porque si tenemos un carro que tenga 100 bolsas de aire, nos cuesta mucho dinero. De modo que entonces, los que podemos comprar un carro, vamos a comprar un carro que no tiene bolsas de aire, solamente con el cinturón de seguridad. Y a veces nuestra cultura pues, nos impide ponérselo y nadie nos recuerda. El carro que tiene más cosas nos avisa con una alarma. Te lo pones porque no soportas ese ruido. Bueno, entonces esto sigue ocurriendo. Después viene un pico medio, y que es la muerte en las primeras horas, y que esto generalmente es por la alteración de la homeostasis y la fisiopatología. Y entre las patologías que se llegan a presentar aquí está el estado de choque. Es a donde se atienden las salas de emergencia y donde un buen tratamiento va a conllevar a un éxito en la sobrevida de este paciente. Pero hablemos de los años anteriores. ¿Qué pasaba con el pico tardío, donde la muerte se presenta en días o semanas? Este pico tardío era muy elevado. Los pacientes fallecían en terapia intensiva o en quirófano. Muchos de esos problemas lo ocasionábamos los médicos de urgencia, porque sobrecargábamos de volumen al paciente, condicionábamos mayor acidosis, mayor coagulopatía, mayor hipotermia, y entonces ayudábamos a que se presentara esa queda mortal, y nosotros sin saberlo, porque a veces no analizábamos, no sabemos cómo estaba la medicina de urgencias en el mundo, y pensábamos que cursos como el ATLS era lo que debía dominar nuestro pensamiento. Y a pesar de que los libros así decían, unas letras muy pequeñas, que por cada litro que se perdiera de sangre teníamos que administrar 3 litros y que esta era de forma empírica, nunca nadie nos dijo que podíamos ocasionar estas lesiones. A modo que pues éramos muy agresivos y nosotros éramos aquellos que aportábamos mucho para que en este pico tardío se llegara a morir las personas. Esto en los últimos años, y de acuerdo a este libro de 2016, esto ha disminuido considerablemente en los últimos años, y eso es por un buen tratamiento que se le da del estado de choque en los servicios de urgencias. Hoy en día creo que hemos aprendido esta parte y ojalá procuremos no volverlo a repetir. La que sigue, por favor. ¿Pero qué es una toma de decisiones? La toma de decisiones es un proceso mediante el cual se realiza una elección entre las alternativas. Eso quiere decir que nosotros, mientras más estudiemos, más alternativas tendremos. Y mientras más veamos pacientes, mientras más analicemos nuestros propios pacientes, mejores alternativas tendremos. ¿Okay? Veremos hoy en día que la medicina basada en la evidencia, que es lo que hoy nos guía o nos lleva por un camino de luz, pues a veces no es tanto. A veces nos llevan por caminos demasiado oscuros, y eso porque no sabemos en qué momento intervenga la farmacéutica para saber si un medicamento sí verdaderamente es bueno o no. Seguimos estando asfixiados precisamente por esta parte que creo que nunca nos vamos a quitar, pero el buen entendimiento fisiopatológico de las enfermedades nos dará ese tipo de alternativas. También la que sigue, por favor. Hipócrates ya en algún momento dado nos decía en relación al triaje y la forma en cómo creo yo que tendremos que seguir actuando los médicos de urgencia. Decía que si puedes ayudar, deberías de hacerlo. Eso es algo muy esencial. Si no sabían si lo podían ayudar o no al enfermo, esperaban que hasta el momento en que ese mecanismo adaptativo fisiopatológico se rompía y entonces actuaba.
porque no, obviamente, no se tenían muchos avances tecnológicos y todo era observacional. Y si no puedes ayudar, no interviene. Y de ahí entonces parte de un dicho a un adagio que dice: primero no hacer daño. Y lo primero que tenemos que tener los médicos de urgencias es no hacer daño, no más daño del que ya se está ocasionando. La que sigue, por favor. A modo que lo primero que tenemos que hacer de acuerdo a esto es identificar un paciente en estado de choque. Ese es el primer paso en la evaluación de un paciente en estado de choque. ¿Y cómo voy a identificar a un paciente en estado de choque? Bueno, para una toma de decisiones no está inmiscuido la parte de las definiciones. Sin embargo, tenemos que partir de ahí. Y en el Consenso Europeo de 2014 nos mencionan que un estado de choque es un compromiso de vida por una falla circulatoria generalizada asociada con una utilización inadecuada de oxígeno por las células. Algo muy específico y demasiado complejo. Pero bueno, ¿cómo podemos llegar a esta conclusión? Bueno, pues en el 2006, en el Consenso de París, también del paciente con estado de shock, nos mencionaban 3 aspectos bien importantes. El primer aspecto importante era identificar clínicamente un paciente en estado de choque. ¿Cómo lo puede identificar? Bueno, la verdad es que no es tan difícil, siempre y cuando este se haga manifiesto. Un paciente con piel fría, con piel marmórea, con llenado capilar retardado, alteraciones del estado neurológico, una respiración, una taquipnea y una taquicardia, bien podrían sugerirnos un estado de choque. Otro de los aspectos muy importantes que mencionaron en el Consenso de París es que la hipotensión no indica estado de choque. A pesar de que muchos estados de choque van acompañados de hipotensión, una hipotensión no debe de ser un factor específico para decir que este paciente está chocado. Entonces, puede ser hipotenso y no chocado. Y el tercero es, si tú tienes un examen físico donde no se manifiesta el estado de choque, pero tu paciente está hipotenso, sabiendo que la hipotensión no es un estado de choque, tendríamos que tener alternativas ya bioquímicas, como es la saturación venosa central, el déficit de base, pero sobre todo de la determinación del lactato para decir que ese paciente está en estado de choque. Sabemos que la acidosis láctica es de tipo A y tipo B, entonces, bueno, pues un aumento del lactato bien nos podría estar indicando un estado de choque. Obviamente, la que sigue, por favor, el tiempo va en nuestra contra, ¿no? Nosotros tenemos mecanismos adaptativos que se echan a andar de forma inmediata y que a lo mejor el estado de choque todavía nos hace manifiesto, a modo que, la que sigue, por favor, cuando nosotros empezamos a tener una sospecha, tendríamos que saber qué es lo que nos está causando. Y en relación al choque hemorrágico son varias causas. Uno puede ser la hemorragia del tubo digestivo alto, y eso se caracteriza generalmente por hematemesis, no por melena, por hematemesis. Por hemorragias transvaginales, que hoy en día obviamente es extremadamente importante. Por ruptura aneurismática o de aorta, en catástrofes abdominales, que también obviamente son difíciles de llegar a hacer un diagnóstico. Y la más importante, que es por trauma, que esa es la más común y esa es la más importante. A lo mejor no es la más importante, a lo mejor está mal empleada la palabra, pero sí es como la más común. Bueno, pues nuestra toma de decisiones y el buen tratamiento de nuestros pacientes, pues es una responsabilidad, y esa responsabilidad recae en el tratamiento inmediato. A modo que en el libro de Peter Ross, en el 2018, en la versión del 2018, que es la 9ª edición, nos vienen estas 5 categorías del estado de choque de acuerdo al tratamiento de forma inmediata que se le debe de hacer. En relación al tema que estamos tocando, pues está aquí inicialmente aquellas categorías de choque que requieren de forma inmediata o primaria la administración de volumen. El choque hemorrágico, que puede ser traumático gastrointestinal o por sangrado de las cavidades. Y por ahí hay otros tipos de choque, como el choque hipovolémico y otros tantos. A modo que la responsabilidad recae en el tratamiento inmediato de eso es la administración de volumen en el choque hemorrágico. La que sigue, por favor. Pero, ¿qué vamos a hacer en el contexto de la toma de decisiones? ¿Qué es lo que sucede con el médico de urgencias en cuanto a la toma de decisiones? Siempre vivimos en un ambiente de incertidumbre. Alguien
que vea esto de las personas que están estudiando medicina de urgencias, o hasta la gente joven, las nuevas generaciones, pues no sabría qué es esto. O sea, lo que se pudiera estudiar obviamente historia de algún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, esto genera un ambiente de incertidumbre. Pero las nuevas generaciones no tienen por qué estar viviendo un ambiente de incertidumbre como lo hicimos nosotros, ya que llevamos 30 años, 31 años casi de medicina de urgencia. Nosotros tenemos que brindar un ambiente de certidumbre, de certeza a todas esas personas que están preparando medicina de urgencias y a nosotros mismos. Y esta ambiente de certidumbre la vamos a hacer pues de acuerdo a la evidencia científica. ¿Qué es lo que está escrito? Sabemos que la verdad del día de hoy va a ser la mentira del día de mañana. Pero bueno, cada vez nosotros buscamos la verdad en relación pues a lo que nosotros mismos también realizamos o hacemos, ¿no? Vamos, eso se llama experiencia. Y obviamente los valores y expectativas de cada uno es posible, siempre y cuando se trate de forma adecuada y a tiempo. Pero si el estado de shock es persistente, esta muerte celular va a ser irreversible y el paciente, pues definitivamente y a pesar de todas las medidas de reanimación, el paciente va a terminar falleciendo. ¿Verdad que sí? Pero tenemos la gran ventaja de que nuestro organismo se automedica o se autotrata. Y esto lo hemos olvidado últimamente. Los mecanismos adaptativos que tiene nuestro organismo. Nosotros damos un estado de choque. El fenómeno de gatillero está teniendo una hemorragia, le voy a poner volumen. La hemorragia persiste, le voy a poner sangre. La hemorragia persiste, le voy a poner vasopresores. Espérate tantito. Tu paciente tiene un trauma, tu paciente está sangrando y tu paciente, ¿qué crees? Que tiene mecanismos adaptativos. Que si nosotros rompemos esos mecanismos adaptativos, en vez de mejorar o en vez de ayudarle, se van a afectar. Entonces, ese volumen sanguíneo y esa presión arterial que disminuyen por este choque hemorrágico va a activar receptores glomerulares y los receptores en el callado de la aorta y en el seno carotidio, haciendo que obviamente exista la liberación de hormona antidiurética, reteniendo agua, ¿no? Que el centro cardiovascular en la médula oblonga libere hormonas contrarreguladoras como es todo lo que es la parte de la adrenalina y noradrenalina, o sea, liberación de catecolaminas para mantener obviamente una presión de forma adecuada, y lo que es el angiotensinógeno en sangre para poder retener obviamente lo que es agua y sodio. Con este sistema realmente angiotensina-aldosterona, que en todos estos centros de mando nos van a estar haciendo que se incremente un volumen sanguíneo, que se incrementen las resistencias vasculares sistémicas, que haya un incremento de la presión arterial, que haya un retorno a la homeostasis, que la presión arterial y el volumen lleguen a la normalidad y sea un feedback negativo. ¿Cuándo vamos a poder considerar que ese feedback negativo es efectivo? Simple, se rompe un vaso, sale sangre, se cierra ese vaso, deja de salir sangre y pues obviamente se acaba el problema. Mientras no cerremos ese vaso, el problema va a persistir. A pesar de que se desencadenan la cascada de la coagulación, estos mecanismos conservadores y la formación de coágulos en nuestro organismo, el sangrado puede persistir, ¿sabes? Sobre todo en cavidades como es el tórax y el abdomen, donde no existen sistemas de coagulación. Y por eso los pacientes persisten con un sangrado y no hay posibilidades de coagulación. Las heridas externas, estas heridas externas coagulan rápidamente, ¿sabes? Entonces tenemos que ver en qué contexto. Y otras de las cosas que están sucediendo es la vasoconstricción esplánica y periférica, que va a sacrificar obviamente todo su gasto cardíaco para poder brindar una buena perfusión del riñón al corazón y al cerebro, y que si el choque persiste, el riñón pues es el primero en el que se va a sacrificar, porque el riñón tiene la capacidad de poder filtrar y de poder sobrevivir de acuerdo a las presiones arteriales que el organismo esté manejando. Se adapta de una forma muy importante.
recibiendo el 25% del gasto cardíaco de los riñones y pudiendo sacrificarlo hacia el volumen circulante efectivo para que el corazón y el cerebro no presenten ningún daño. A modo que tenemos varios mecanismos adaptativos y protectores para que el paciente no presente disfunción neurológica, la que sigue. Pero bueno, yo digo a los pacientes, no hay que sentirnos mal cuando llega un paciente en ciertas condiciones y no lo podemos tratar o no podemos identificarlo, porque los médicos urgenciólogos estamos aquí, trabajando continuamente aquí, contra el tiempo, con una gran probabilidad de error y con un mínimo de manifestaciones de la enfermedad. A menor tiempo de la patología, menos síntomas y más probabilidades de error técnico. Eso no me hace ser mal médico, no me hace ser mal médico de urgencia. Pero tenemos que trabajar muy arduamente aquí. Si el tiempo pasa y la enfermedad se manifiesta, no me hace ser muy buen médico de urgencias. Porque ya pasó mucho tiempo, tengo tantas manifestaciones que no darme cuenta que un paciente está chocado por pérdida de volumen sería pues, algo como muy grave, ¿sale? En relación al médico de urgencias. Tampoco, entonces, no me hace ser muy mal médico de urgencias estar aquí y tampoco me hace ser muy buen médico de urgencias acá. Lo que sí tengo que saber es que aquí tengo que meterme más a la anamnesis de mis pacientes, a la cinemática del trauma, para saber exactamente si mi paciente está en un estado de choque y no esperar a que se manifieste y que el paciente esté examinándose, pues eso tampoco es algo muy agradable, ¿sale? Entonces, a menor tiempo la incertidumbre es muy alta, a mayor tiempo la mortalidad del paciente puede ser también muy alta, la que sigue, por favor. A modo que para que evitemos esto, pues hagamos nuevamente un repaso. Las respuestas homeostáticas que tiene nuestro paciente con la activación simpática ante un estado de choque nos hacen una vasoconstricción de la circulación cutánea y esplática, restableciendo el llenado capilar y aumentando la tensión arterial media y que sea perfusoria. Esto, si se persiste, nos va a condicionar daño a nivel intestinal, translocación bacteriana, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, disfunción orgánica y muerte. ¿Ok? ¿A qué sigue, por favor? Y bueno, pues el choque se manifiesta por una falla para mantener una adecuada perfusión de requerimientos en los tejidos. Falla en la parte primaria, que está mediada por factores bioquímicos como las citoquinas, y falla en la macrocirculación cuando ya son superados los mecanismos adaptativos. Entonces mi paciente empieza a manifestarse como un estado de choque. Y viene otra parte bien interesante, algo que a veces se nos olvida, la que sigue por favor, que es la microcirculación, la cual representa el 7.5% de toda la bulimia, y que el flujo sanguíneo es directamente proporcional a la presión del fluido e inversamente proporcional a la resistencia. Eso quiere decir que ante esta situación fisiopatológica, la microcirculación es capaz de aportar aproximadamente entre 350 hasta 500 mililitros de autotransfusión. Eso hace que mis pacientes permanezcan pues, en un estado de choque hipovolémico o hemorrágico compensado. Aquí sigue. Vean, esta distribución del agua en pacientes con choque hemorrágico es bien interesante. Un sangrado siempre va a venir de líquido intravascular. Se rompe el vaso, el volumen circulante efectivo disminuye, los mecanismos adaptativos empiezan a echarse a andar y a pesar de que el sangrado está saliendo de aquí, este espacio intravascular nunca pierde ese volumen, o lo que nos comenta esa literatura. ¿Por qué? Porque al perder líquido, el líquido intravascular, líquido intersticial inmediatamente le aporta pues obviamente ese líquido que va perdiendo, a modo que trata de compensarse. Y cuando el líquido intersticial es incapaz de administrar o de aportar ese líquido, la célula es capaz de estar brindando todo ese líquido al espacio intravascular. Obviamente las células formes se van a ver disminuidas
la oxigenación se va a ver alterada porque no hay los suficientes eritrocitos, la célula va a demandar más oxígeno, va a haber datos de hipoperfusión, acidosis metabólica y esa serie de manifestaciones que ustedes conocen muy bien del estado de choque, y el paciente puede llegar a fallecer, pues obviamente de forma inminente. Pero el líquido que aporta la célula es muy grande. Hay 28 litros para poder aportar agua. Si viviéramos solamente de agua, de verdad que esto no llegaría a la muerte. Habría manifestaciones como mucho más señalizadas para poder mejorar la condición del paciente. Pero bueno, aquí perdemos también elementos fórmicos, ¿vale? Y bueno, algo de lo que a mí me parece muy importante en el estado de choque hemorrágico, les mencionaba, era la respuesta de la microcirculación, esa respuesta arteriolar, en donde las arteriolas A1 y A2 pues pueden soportar por largos periodos de tiempo ese tipo de vasoconstricción que se requiere, a modo de que pues pueda vertir obviamente toda esa volemia hacia lo que es la circulación. No hay una constricción adicional con estas arteriolas, pero con las arteriolas 3 y 4, que son pues con menor tiempo de vasoconstricción, obviamente estas hacen que en un momento dado se pierda ese mecanismo adaptativo y que mi paciente puede llegar a presentar un choque persistente y un choque irreversible. La que sigue, por favor. Entonces, va a haber una superficie irregular de lo que son los capilares y va a haber una disminución de lo que es la energía que requieren obviamente los eritrocitos para poderse deformar, y esos eritrocitos que no se deforman empiezan a quedarse estancados a nivel de lo que son esos arteriolas, y entonces empiezan a formar microtrombos, es una imposibilidad para poder pasar a través de esos capilares, y entonces la célula empieza a hipoperfundirse todavía más. Entonces se pierde la capacidad de estos eritrocitos de deformarse, por lo tanto no pasan y ahí se quedan. ¿Okay? Entonces evita obviamente que exista una perfusión capilar adecuada. La que sigue, por favor. Esto se traduce en esta tabla, ¿sale? Esto, la condición de los adenosines trifosfato en cuanto a la demanda y el aporte es igual en condiciones normales. ¿Qué sucede cuando hay una pérdida sanguínea? Esto no se ve alterado, porque hay mecanismos adaptativos que duran aproximadamente, refiere la literatura, 1 hora. Y eso se le ha llamado choque compensado, en donde las demandas y el aporte no se ven modificados. Pero si este choque persiste, va a haber una mayor demanda que un aporte de oxígeno, y a esto se le llama choque descompensado. La manifestación clínica que ustedes quieran: la disnea, la taquicardia, la taquipnea, la oliguria. ¿Qué más se les ocurre? Hielo capilar retardado, posteriormente piel moteada, etc. Hasta que viene a haber un choque irreversible, en donde la demanda es muchísimo mayor que lo que es el aporte, y en donde tal vez el lactato aquí esté por arriba de 10 o por arriba de 15, donde el choque es irreversible, y a pesar de tener frecuencia cardíaca su paciente se va a morir, y a pesar de entrar a quirófano se va a morir su paciente, y a pesar de entrar a la terapia intensiva para tratar de rescatarlo, la mortalidad es muy alta. ¿Sabes? La que sigue, por favor. Y bueno, pues obviamente aquí es donde les mencionaba que el lactato aumenta y el pH disminuye. Hay una acidosis metabólica. La que sigue, por favor. Y la respuesta venular es a donde se lleva a cabo la autotransfusión, que aporta el 25% del volumen. La que sigue, por favor. Y pues obviamente lo que es la lesión endotelial que se va presentando. Y dentro de la lesión endotelial lo más importante es la alteración del glucocálix. Esa pérdida de las vellosidades, esa apertura de los poros, o que los poros estén más expuestos porque ya no hay vellosidades, pues hace que haya una extravasación importante de líquido, y que en un momento dado, cuando nosotros ponemos soluciones cristaloides, ese líquido se fugue a través de esos poros. Entonces el glucocálix se ve alterado, y esa es una de las partes hoy en día fundamentales en el entendimiento del estado de choque y también para su tratamiento. La protección del glucocálix hoy en día pues ha sido como nuestra primicia para el manejo del estado de choque. Entonces tenemos fases fisiológicas compensadas,
que ya les mencioné, pues obviamente lo que es el choque compensado en relación a la liberación de hormonas contrarreguladoras, las recíprocas. El choque descompensado, cuando estas se van a ver superadas estos mecanismos adaptativos, porque la pérdida sanguínea es persistente, la que sigue. Y lo que es el choque irreversible por la formación de microtrombos, depresión miocárdica y una lesión celular evidente, manifestada de una forma indirecta por el aumento del lactato y la disminución de lo que es el pH. Y bueno, pues esta clasificación del Colegio Americano de Cirujanos, que viene en lo que es el ATLS, que desde siempre ha estado, hoy en día persiste esta clasificación, en el ATLS del 2018, nos menciona que el estado de choque se clasifica por varias clases funcionales, 1, 2, 3 y 4, de acuerdo a la pérdida de volumen, en donde nos hablan de un estado de choque muy compensado hasta un sangrado exsanguinante, que es el grado 4. ¿Okay? En donde va a haber este tipo de manifestaciones de acuerdo a los signos vitales y de acuerdo a lo que es la uresis. Hoy en día este rubro ya no se toma en cuenta la uresis. Sabemos que todo paciente con choque hemorrágico va a estar oligúrico, va a estar anúrico. No quiere decir que mi paciente esté mal perfundido o bien perfundido, como hace algunos años se entendía. Lo único que está refiriéndonos es que el estado de choque es muy severo, a modo que el riñón se autoprotege y evita orinar, pues evita una uresis. Fuera de ahí no ha cambiado absolutamente nada, y bueno, pues esa es la forma en cómo podemos llegar a clasificar nuestro estado de choque. La que sigue, por favor. También hay otros estudios que se han hecho y que han tratado de ser novedosos, como ese que está ahí, en donde clasifican el estado de choque de acuerdo al exceso de base. No estoy muy tan de acuerdo en esta clasificación, porque el exceso de base no solamente se da por la pérdida de volumen, sino porque en un momento dado los amortiguadores intracelulares se activan y estos obviamente van a responder a esa pérdida de volumen y esa falta de oxígeno. A modo que el exceso de base en los médicos de urgencias en formación relacione siempre el exceso de base a pérdida de volumen, y que a veces el tratamiento de ciertas patologías lo quieran hacer igual, y eso no es adecuado. Pero bueno, esa es una clasificación que está en esta revista del 2013. Podemos clasificarlo tal vez de una forma tal vez más clínica, ¿no? En donde hay una hemorragia simple, en donde casi todo está normal, hay una ligera taquicardia, una hemorragia con hipoperfusión o un choque hemorrágico, en donde van a estar cuando menos 4 de estas condiciones clínicas y bioquímicas alteradas, de acuerdo a este libro, que es el libro de medicina de urgencias de Peter Rosa. ¿Okay? La que sigue, por favor. Y bueno, que obviamente todo va a terminar precisamente con este tipo de acidosis láctica, y donde clínicamente se va a manifestar ese estado de choque, que mientras más exsanguinante, pues obviamente más cuadro clínico va a tener nuestro paciente. La que sigue. Y esta parte, que es la clasificación de Forster, que para mí es extraordinaria. Yo a todos los pacientes que llegan le digo a los muchachos que vean este cuadro y lo relacionen con todos, absolutamente con todos los pacientes que pueden entrar por la puerta del servicio de urgencias. Ahora nos hablan de lo que es el índice cardíaco y lo que es la presión de cuña pulmonar, y aquí en esta parte nos dicen que es normal, donde un índice cardíaco está por arriba de 2.1 y la presión de cuña pulmonar está por debajo de 18, en donde el paciente menciona que está seco y está caliente. Cualquiera de los que estamos aquí en esta sala tenemos una clase 1, calientes y secos. Cuando hay una alteración a nivel de lo que es la presión de cuña, pero el índice cardíaco se mantiene, se menciona que los pacientes están calientes pero están húmedos, y va relacionado con el edema agudo pulmonar. ¿Vale? Aquí tenemos a un paciente que está con un índice cardíaco menor de 2.1 y se le considera como un paciente frío, pero tiene una presión de cuña pulmonar menor de 18 y se considera como seco. Acá está lo que es el choque hipovolémico, o lo que son los choques sépticos, pues en la fase que le llaman frío. Y acá el índice cardíaco está disminuido y la presión de cuña pulmonar está muy aumentado,
y entonces hablan de que está un paciente pues con un choque cardiogénico, en donde es lo más complejo que puede existir en relación a las alteraciones hemodinámicas de los pacientes. Pero esto, aquí podemos clasificar súper rápido a los pacientes y sabemos qué tratamiento darle, y lo podemos hacer de aquí hasta donde ustedes quieran, hasta donde alcance a ver sus ojitos, hasta allá podemos decir si un paciente está con características de alguna de estas cuatro. Eso entonces es muy importante porque lo visual en medicina de urgencias es extremadamente importante. La que sigue, por favor. Y lo que tal vez no está tan visual, pero que tenemos la posibilidad de no gasometría, es las alteraciones celulares. Las alteraciones celulares, por un choque, nos habla de un metabolismo anaerobio, y ese metabolismo anaerobio se va a ver manifestado pues precisamente por el aumento de la tasa, por alteraciones del pH, por un aumento de los hidrogeniones y por la activación de los amortiguadores intracelulares. Entonces, eso es extremadamente importante el estudio gasométrico, el cual se debe de tomar de una forma adecuada. Hay técnicas para poder tomar la gasometría, y una de las cosas que nos da falsos positivos es la administración de heparina en nuestras jeringas, y que a veces no la vaciamos, y eso nos va a condicionar mayor acidosis. Siempre que tomemos una gasometría hay que impregnarla de heparina y vaciarla toda para evitar falsos positivos. ¿No? Que sigue, por favor. Ya con todo y eso, ¿qué certidumbre tenemos, ¿no? Nosotros? ¿Cómo podemos saber si estamos haciendo buenos juicios o no? Desde mi punto de vista vamos a tener que trabajar con el paciente y con la clínica, con lo que sabemos, con lo que manifiesta el paciente. Eso es muy importante. Y este es el 95% de nuestra práctica. Aquellas situaciones de excelencia, y hablo de excelencia del último artículo del día de ayer con medicamentos experimentales, con medicamentos que no hay en México, y que nosotros insistimos en enseñarle a nuestros residentes, a nuestros estudiantes, cuando esos medicamentos no existen. Cuando a pesar de que la revista de mayor factor impacto lo diga, no es aplicable en nuestro país. En donde nosotros, los profesores, tenemos obviamente la responsabilidad de saber con qué contamos en nuestro país, y todavía de saber con qué contamos en el hospital, y todavía de saber con qué contamos en nuestro servicio para poder desplazarnos en una práctica médica. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar utilizando todo lo que tenemos. ¿Tengo una gasometría? Sí, perfecto. Oye, ¿tienes ultrasonido en tu servicio? No tengo. No que el residente no lo sepa, yo los mando ultrasonido, un curso de ultrasonido o una rotación, pero no tenemos ultrasonido. Prefiero 1000 veces que puedan interpretarme con una gasometría en relación a la clínica del paciente, que sueñen con que la pena cava puede estar distendida o no y no la puedan ver. ¿Sí me voy a entender? Entonces tenemos que ubicarnos en nuestra realidad, y nuestra realidad va a ser diferente en cada una de nuestras unidades, en nuestros hospitales. Ahí es a donde nos tenemos que estar desenvolviendo para ser muy juiciosos y muy buenos juicios. En relación a esto de los juicios y en relación a lo que tenemos y a lo que está escrito, ¿qué vamos a hacer en relación al choque hemorrágico? Lo primero que tenemos que hacer es, pues ya les mencionaba, cerrar el orificio por donde está sangrando el paciente. Si nosotros no localizamos y detenemos el sangrado, jamás vamos a restaurar la falla circulatoria y jamás vamos a prevenir el empeoramiento de la disfunción y la falla orgánica. No podemos detener eso. Yo prefiero estar en un área de trauma choque, en la mejor área de reanimación, con un cirujano al lado, que no tenerlo. Si yo tengo un cirujano a mi lado, yo le puedo decir: mira, este paciente está en estado de choque, acaba de tener una contusión abdominal y lo que requiere es de operarse, opéralo. Oye, pero nada más le has dado la bienvenida, le has puesto una solución y ni siquiera le has infundido más de 1000 mililitros. No importa. No servimos para eso los urgenciólogos. Servimos para tomar decisiones, y la mejor toma de decisiones es decirle al cirujano que lo opere en el menor tiempo posible. En el hospital donde laboro, que es el Hospital General Balbuena, hemos
metido a pacientes al quirófano en menos de 10 minutos de haber ingresado al área de reanimación, en donde la intervención del urgenciólogo es mínima, casi nula. Muy buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Eric Pérez Villarreal, soy médico especialista, estoy en el área de reanimación, lo voy a atender, acuéstese, póngale una solución, pídale equipar y cruzar y llévatelo a quirófano. Oye, ¿y toda la ciencia que tienes aquí? Pues me sirvió para decirle al cirujano que lo mete a operar. Lo meten a operar. La reanimación que nosotros dábamos como urgenciólogos la da el médico de anestesia hoy en día. Una reanimación agresiva, una reanimación en lo que está encerrándole, lo que está sangrando y manteniendo esto, restaurando esto. Yo no lo puedo hacer. Entonces, eso es lo más importante en el médico de urgencia. ¿Okay? Si no hay un cirujano, voy a tratar de mantener en lo posible a mi paciente con un daño menor del que ya trae, hasta que llegue el cirujano. Y de ahí empiezan las situaciones en las cuales yo me encuentro. No tengo cirujano, lo voy a trasladar a otro hospital, mantén la presión baja, que ahorita vamos a ver el por qué, para que tu paciente le pueda ir bien. Y entonces eso es la situación en cómo vamos tomando decisiones hoy en día en relación pues a cómo lo hacíamos antes. Y bueno, mencionan este VIP de tratamiento, que es la ventilación, la infusión de líquidos y lo que es la bomba o los agentes vasoactivos. Y que vamos a, mejor hasta que sigue, tratar de dar un soporte ventilatorio a nuestro paciente y una buena oxigenoterapia. Un inicio inmediato, un aporte de oxígeno que es necesario precisamente para prevenir la lesión celular, una intubación endotraqueal, si es que se requiere de una forma temprana, y tener mucho cuidado con la técnica de ventilación por mascarilla, porque donde no sepamos ventilar, el paciente puede caer en paro cardiorrespiratorio. A modo que ese famoso ambú y esa mascarilla no es cualquier cosa, no es ponerle la mascarilla y empezarle a dar como desquiciado al ambú rápido. Aparte de que condicionamos mayor daño, no vamos a ventilar a nuestro paciente de forma adecuada. Yo creo que aquella persona que utiliza esa mascarilla con ese ambú debe ser el más experto en manejo de la vía aérea, el mejor que esté ahí en ese servicio. Pero ¿qué pasa con la intubación endotraqueal? Cuando un paciente está chocado, pero con una disnea importante o intensa, o aquel que tiene hipoxemia, o aquel que está en acidosis metabólica, son las indicaciones para realizar una intubación temprana. Los beneficios es reducir la demanda de oxígeno de músculos respiratorios, disminuir la postura ventricular izquierda, pero un problema que llegamos a tener es que con la ventilación ya invasiva podemos generar una disminución de la tensión arterial, que si es controlada está bien, pero si no, va a condicionar pues obviamente el mayor estado de choque. Hay que tener cuidado cuando se intuba ese paciente. Objetivos en cuanto a la reanimación hídrica es mejorar el flujo sanguíneo microvascular y aumentar el débito cardíaco o el gasto cardíaco. Entonces, ¿qué utilizamos? ¿Cristaloides o coloides? Dice una de sus personas más expertas en la historia del estado de choque, que es el doctor Shoemaker, lo que tengas. Porque ya todos los estudios que he hecho todavía no me hacen dilucidar si los cristaloides o los coloides son mejor. Y en una de sus últimas intervenciones en el libro de terapia intensiva del Shoemaker dijo, pónganle lo que tengo. Con eso termina el maestro Shoemaker. Tengo cristaloides. ¿Qué tipo de cristaloides tengo? Tengo las soluciones salinas y tengo las soluciones balanceadas en México. No tengo soluciones hipertónicas. A modo que de esas soluciones cristaloides, la más balanceada, que es la Hartmann, es la mejor, la que menos acidosis hiperclorímica da y la que menos complicaciones nos condiciona. ¿Ok? Entonces, pues ahí tenemos esa. Por ahí tenemos los coloides, pues sí, me agarran del hidroxipentalmidón 6%, que es el volumen, que es uno de los mejores hoy en día, y pues obviamente que nos indica que pues son buenos. También es importante mencionarlos, aunque la significancia de uno y otro no es tan diferente. El rango de administración lo tenemos que hacer demasiado rápido para inducir una respuesta inmediata, pero no tan rápido para producir respuesta por estrés. ¿Y eso cuánto es?
Las guías del NICE del 2013 y 2014 nos mencionan que debe de ser aproximadamente 15 minutos la infusión de este líquido, 500 mililitros. Y los artículos posteriores mencionan que aproximadamente dura 30 minutos la efectividad de cada litro de solución que nosotros administremos. ¿Okay? Para arriba del 31 en adelante ya pierde su valor. Eso es algo nuevo. Entonces tenemos que administrarlo entre 15 y 30 minutos. Los objetivos es aumentar la presión arterial, disminuir la frecuencia cardíaca y aumentar la producción de orina, pero también algo importante es evitar la sobrecarga de volumen que nos va a llevar a la tríada mortal, la que sigue. Entonces, la monitorización de lo que es la presión arterial es muy importante. Mientras más baja, es mejor. Siempre que sea permisiva, que tenga una perfusión permisiva, 65 milímetros de mercurio, por ahí mencionan, aunque la presión del pulso radial es de 70, bueno, pues es de interés. Y que debe ser controlada por nosotros. En relación a lo que es la obtención de muestras, tenemos que realizar el tipo y cruce y la toma de gasometría. En relación a lo que es la situación del monitoreo venoso central, la infusión de fluidos y de los agentes vasoactivos. Esto va obviamente a la alza en cuanto al tratamiento. Y lo que viene en desuso, que hoy en día ya en el ATLS 2018 nos lo mencionan, es que la vía periférica de calibre 14 ya no se debe de dar, que ya no deben de ser 2 vías como anteriormente porque sobrecargamos de volumen a nuestro paciente. Hoy mencionan el calibre 18, ese punzo verde que tanto desdeñábamos hoy en día, pues nos mencionan que es lo ideal, ¿no? La que sigue, por favor. Que aproximadamente se administran de 100 a 105 mililitros por minuto, algo que es extremadamente controlado para el manejo de soluciones. Entonces hoy en día pues nos vamos hacia lo que es 18. No quiero decir que porque hoy en la tele se diga eso sea lo que debe de ser. Si tengo un paciente examinado, pues seguramente le voy a seguir poniendo un catéter 14 o un catéter 16, pero siempre y cuando esté examinado. Y bueno, ya nos mencionan en cuanto a los coloides contra los cristaloides, hay de estos 1.000 millones o 1.000 trillones de artículos, los que ustedes quieran. Pueden entrar allí a PubMed y bajarlo, y todos van a concluir en que no hay una significancia entre unos y otros. Mencionan que los cristaloides pueden llegar, los coloides pueden llegar a condicionar mayor alteración a nivel de lo que es renal, pero la mortalidad es mucho peor con los cristaloides que con los coloides. Este artículo está 90 días, ¿no? La que sigue, por favor. Pues la verdad es que se concluye que no existen soluciones ideales para la reanimación. En este artículo de los efectos de los diferentes tipos de recitación de líquidos en choque hemorrágico para la microcirculación de los órganos espláncnicos, nos mencionan que los coloides y las cristaloides hipertónicos son los mejores líquidos para reanimar a nuestro paciente. En realidad, pues obviamente eso nos va a condicionar también algunas alteraciones. Pero bueno, fue la conclusión que se llegó hasta ahorita. Bueno, pues el líquido que tú tengas, ese es el mejor, ¿no? La que sigue. ¿Okay? Los coloides nos van a ocasionar edema intersticial y obviamente, seguramente, alteraciones a nivel de lo que es la cascada de la coagulación y el proceso inflamatorio de nuestro paciente. Lo va a incrementar. La que sigue, por favor. De la solución salina contra el VIH y el lactato, pues hoy en día lo que sí se ha establecido es que las soluciones balanceadas, pues es lo mejor. Han sacado el Pediarin, el Plasmalite, y ese Plasmalite, pues es obviamente lo mejor que hoy hay en día. Nosotros no lo tenemos en nuestro hospital, no lo tenemos en Barcelona, no lo tenemos en la 196, no sé si en la 48 o por aquí lo tengan, ¿no? Pero se supone que esa es la solución ideal que hoy en día está en boga ese tipo. ¿Por qué? Porque tiene los electrolitos como lo marca la literatura: 140 de sodio, 110 de cloro, tiene muy escaso potasio y bueno, es lo mejor que existe. La que sigue, por favor.
¿ok? En relación a lo que son los coloides, bueno, pues yo creo que son muy buenos, son muy caros, pero son muy buenos. Y tenemos todas nuestras vitrinas llenas de cristaloides y por ahí tenemos un espacio para los coloides. Hay que utilizar los coloides pues lo más temprano que se pueda para evitar obviamente que haya una mayor lesión endotelial, ¿sabes? Y bueno, mencionan en relación a lo que es la recetación de líquido restrictivo contraliberal, ya en el 2014 nos mencionaban que no había un estudio, bueno, que aunque este estudio tenía alto riesgo de sesgo, de selección y esta heterogenicidad clínica, pero ya nos mencionaba que la resucitación con líquido restringida pues era mejor que la agresiva. Y ahora ya en el 2017 este artículo nos menciona que la potencial permisiva de la resucitación en adultos con pacientes con choque hemorrágico traumático nos menciona que los pacientes tienen mayor sobrevida en aquellos que tienen reanimación restrictiva que con aquellos pacientes con agresiva. Y bueno, esto no necesariamente tengo que leer un artículo para darme cuenta de lo que yo ocasioné anteriormente, ¿no? La verdad es que la terapia liberal o agresiva no es adecuada, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, por aquí tenemos algo que es de 1979, el método de Max Harringway, que sigue hoy en día siendo útil principalmente en las personas ancianas, ¿no? En las personas que tienen una falla cardíaca o en aquellos pacientes que llegan a tener una disfunción pulmonar. Bueno, pues podemos reanimar a nuestros pacientes de una forma no tan agresiva y efectiva como Max Harringway lo menciona con esta tabla. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer en relación a los líquidos es ver si tienen una respuesta o no. Si mi paciente no tiene una respuesta adecuada, el choque es persistente, la administración de agentes vasoactivos es lo que sigue. Y eso es, pues obviamente porque existe un choque persistente. La que sigue. Tenemos los alfa-adrenérgicos y los beta-adrenérgicos, son preferibles los alfa-adrenérgicos. La que sigue, por favor. Y de entre todos estos, la norepinefrina, pues es lo que se indica hoy en día. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que agotar todos nuestros recursos en relación a la terapia hídrica o de líquidos. Y no solamente estoy hablando de los coloides o los cristaloides, sino también de lo que es la hemotransfusión o los hemoderivados. ¿Sabe? Si se tiene que llegar a utilizar la norepinefrina, hay que usarla con mucho tiempo, sabiendo que obviamente nos va a condicionar mayor vasoconstricción y que en algún momento dado nos va a poder llegar a comprometer pues obviamente el flujo a nivel de lo que es la célula. Y bueno, pues está esto de la hemotransfusión. También una gran controversia. La medicina transfusional hoy en día, en los últimos 2-3 años, ha tenido un cambio impresionante, ¿no? Ha sido un boom. Pues ha habido consensos, los consensos europeos, el consenso español, el consenso americano, de saber cómo vamos a transfundir a nuestros pacientes. ¿Qué es lo mejor? Nos mencionaban que el simple hecho de utilizar sangre conservada pues nos iba a hacer que los eritrocitos pues se pudieran acumular en el espacio microvascular porque no se pueden deformar, que nos puede ocasionar mayor daño endotelial, un proceso inflamatorio mucho más severo, y que entonces los paquetes globulares hoy en día ya no son adecuados, que si podríamos llegar a transfundir más de 4 paquetes globulares en una hora nos podría dar una lesión pulmonar. A modo que entonces pues nos mencionan hoy en día que para evitar todo eso necesitamos meter un paquete globular, un paquete de plasma y un paquete de plaquetas. Mas sin embargo, ya en el consenso europeo de hace 2 años nos mencionan que eso tampoco es adecuado. Y entonces hoy en día nos mencionan que el plasma fresco congelado o liofilizado pues es lo ideal. Evitas alteraciones del glucocálix, mejoras la coagulación de los pacientes, mantienes un endotelio intacto, y la tendencia hoy en día es administrar el plasma fresco congelado antes que los paquetes globulares. ¿Ok? La que sigue, por favor.
¿Cuándo vamos a administrar paquetes globulares? Cuando existan esas condiciones, una hemoglobina menor de 6.5 gramos y si hay pérdida de sangre aguda en individuos sanos, que tengan una clase de ASA1, un riesgo quirúrgico 1, menores de 60 años de edad con normovolemia y un sitio de sangrado, y que la anemia crónica sea sintomática. Eso es en relación a las indicaciones de la transfusión. Cuando tienes menos de 8 gramos, cuando hay una pérdida sanguínea en individuos sanos, mayores de 60 años de edad con normovolemia y un sitio de sangrado, en aquellos pacientes que tengan politrauma, o en aquellos pacientes que tengan menores de 60 años de edad, que serán operados y que la pérdida de sangre estimada sea mayor de 500 mililitros en ese paciente. O en aquellos que tienen una hemoglobina de 9.7 o menos, con una clase ASA4, incapacidad para aumentar el volumen minuto cardíaco para compensar esta hemodilución, pacientes sépticos con enfermedades pulmonares o enfermedades cerebrovasculares. Entonces ya hay indicaciones para transfundir a nuestro paciente. Si no las cumplen, lo ideal es administrar de forma inmediata plasma. ¿Okay? Y bueno, ante pacientes examinados, que no podamos controlar nuestro sangrado con todos los avances que hoy en día se mencionan. Por cierto, nada más para referirles, ustedes saben que hay ciudades cardioprotegidas, casi todas en Estados Unidos, en donde hay DEAs, ¿no? Ahí. Bueno, pues hoy, al lado de un DEA, existe un paquete para detener sangrados, ¿no? En donde hay hemostáticos. A la par que hay un DEA, hay un botiquín en todos lados hoy en día, porque es una campaña para detener los sangrados, para evitar muertes precisamente por esto. Pero aún así, cuando el paciente está examinado y llega al hospital, pues la hemotransfusión masiva pues, se puede llevar a cabo, la cual menciona más de 10 paquetes globulares en 24 horas, más de 4 paquetes en 1 hora, o aquellos pacientes que tienen pérdida de más del 50% de sangre, que tengan una hemorragia masiva y que tengan que ser obviamente transfundidos de una forma tan agresiva. No se ha visto si esto verdaderamente funciona en los pacientes que tengan una hemorragia masiva, porque solamente se han hecho entre el 3 al 10% de pacientes con trauma. Depende del estudio que ustedes pues obviamente vayan a leer. La verdad es que no es tan significativa la población, pero bueno, pues es un aliciente esta parte de la hemotransfusión masiva. La que sigue, por favor. Las consecuencias de obviamente la transfusión, principalmente en los paquetes globulares, es esta: preservar la triada mortal. Pues tampoco es así como, vete rápidamente por la sangre porque mi paciente está chocado. Cuidado, eso puede ser como adverso. Nosotros, por fortuna, hoy en día en la 196, las transfusiones son casi nulas las que hacemos en los servicios de urgencia. En la unidad de reanimación de Balbuena, que es la unidad de reanimación, una de las unidades de reanimación más grandes que hay, si no es que es la más grande del sector salud, las transfusiones en los pacientes con choque agudo hemorrágico son casi nulas. Esto es por la campaña que estamos haciendo de no transfundir a los pacientes. Y no por el no dañar al paciente, porque si el flujo urinario no es adecuado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Administrar más volumen, más sobrecarga, más hemodilución, más coagulopatía, más acidosis y más todo. Entonces, hoy en día ya no se indica la sonda Foley en un paciente con estas características. Menos si va a entrar a quirófano en poco tiempo. ¿Vale? La que sigue, por favor. Mejor utilizar una escala de Newton, una escala de gravedad temprana que está hecha para los servicios de urgencias, que obviamente nuevamente los ingleses son aquellos que marcan la pauta en esto, ¿no? En la medicina de urgencias. Nos hablan de puros signos vitales. ¿Tiene signos vitales? Dale uso. Utiliza esta escala para que me diga si está levemente grave, moderadamente grave o extremadamente grave. Y de ahí sabemos cada cuándo vamos a monitorizar a nuestros pacientes. Porque decirle a la enfermera, oye, tómale los signos vitales cada 15 minutos, no. O decirle cada turno, como generalmente lo podemos hacer en nuestras indicaciones, eso ya es obsoleto y es absurdo. De acuerdo a mi escala de Newton, voy a decirle a la enfermera que lo monitorice cada 12 horas, cada 24, cada 6, cada 4, cada hora o cada 15 minutos. Pero todo esto va a ser en relación a esto. ¿Vale? La que sigue, por favor. En donde obviamente ya está bien establecido, pues el puntaje, y creo que debe ser la única escala que se debe usar en el servicio de urgencias.
no Apache, no Marshall, no Visa, no Tini, no sé cuántas hay un libro así creo. Ninguna está hecho para urgencias, pero esta sí, la que sigue por favor. Y bueno, este lactato, más de 2 milimoles, está chocado. Si tengo un aclaramiento del 10% en menos de 2 horas, de acuerdo al Peter Russell, pues estoy atendiendo bien a mi paciente. Si mi lactato aumenta a 10 milimoles, el riesgo de mortalidad aumenta, y es más de 15, la muerte es inminente. Por más que le hagas, el paciente se va a morir. Por más que lo operes y por más que lo metas a la terapia y por más que esté con el doctor Pinsky y sus asociados, se va a morir el paciente. Así sigue, por favor. Y bueno, pues yo les agradezco mucho su presencia aquí y la tolerancia que tuvieron conmigo. Muchas gracias.